Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta clase de transferencia de calor. El día de hoy vamos a ver la primera parte del tema convección externa forzada. Vamos a dividir este tema en tres partes. Esta va a ser la primera de ellas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Espero que les sirva mucho todo esto que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver el contenido de esta presentación. Vamos a ver algunos fundamentos que nos permitirán entender este tema a cabalidad. Concretamente vamos a hablar de la velocidad de la corriente libre, resistencia al movimiento y transferencia de calor en el flujo externo. Iniciemos entonces con el concepto de velocidad de la corriente libre. Cuando tenemos un cuerpo sumergido en un fluido y hay un movimiento relativo entre los dos, podemos definir a esta velocidad como la velocidad del fluido a una distancia suficientemente grande del cuerpo como para que no se vea afectada por la capa límite. Por ejemplo, consideremos este cuerpo que vemos aquí, que está sumergido en un fluido, puede ser el ala de un avión y el fluido puede ser el aire. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase de fundamentos de la convección, cuando viene el fluido y se encuentra con el cuerpo, se forma una capa límite, que es una región en la cual la velocidad del fluido se ve afectada debido a la viscosidad. Pues la velocidad de corriente libre es la velocidad a una distancia suficientemente grande como para que su velocidad no se vea afectada por esa capa límite, por la viscosidad. Lo más común es tomar el valor de esta velocidad de corriente libre como igual a la velocidad de aproximación, es decir, la velocidad con la que venía el fluido antes de encontrarse con el cuerpo. Otro concepto muy importante es el de resistencia al movimiento. En este tema hay dos conceptos muy importantes que son resistencia al movimiento y transferencia de calor. Vamos a irlos trabajando los dos. Iniciemos con este. Cuando tenemos de nuevo un cuerpo sumergido en un fluido y hay un movimiento relativo entre los dos, por ejemplo, un avión, como lo vemos aquí, va a haber una fuerza que se opone al movimiento de ese cuerpo con respecto al fluido. Esa fuerza de resistencia es una fuerza que es paralela a la dirección del fluido y se debe a dos factores: a la fricción y a la diferencia de presión, porque como lo vemos acá, cuando viene el fluido se encuentra con el avión, entonces cuando va pasando a través de él va ejerciendo una fricción que hace parte de esa fuerza de resistencia. También cuando el fluido pasa el avión, las corrientes de fluido no se encuentran nuevamente instantáneamente, sino que hay una región en la cual se origina una menor presión en la parte posterior del avión. Esa diferencia de presión entre la parte frontal y la parte posterior del avión también contribuye a esa fuerza de resistencia al movimiento que también llamamos fuerza de arrastre. Hay otra fuerza que se presenta en dirección perpendicular al fluido, ya no paralela, que llamamos fuerza de sustentación y es precisamente la fuerza que permite que los aviones vuelen. El caso límite de los dos factores que originan la resistencia al movimiento se presenta cuando tenemos placas delgadas planas en posiciones paralela y perpendicular al fluido. Cuando tenemos una placa paralela al movimiento del fluido, lo que vamos a observar es que la resistencia al movimiento se debe solamente a la fricción. Como lo vemos aquí en este dibujo, viene el fluido, se encuentra con el cuerpo, el fluido va pasando por la superficie del cuerpo y naturalmente, debido a esa fricción, va a haber una resistencia al movimiento del cuerpo, al movimiento relativo. Pero como estos bordes son tan pequeñitos, no va a haber una diferencia significativa entre las presiones en la parte frontal y en la parte posterior, por lo que solamente la fricción influirá en la resistencia al movimiento. En el otro caso, cuando tenemos la placa en dirección perpendicular al fluido, lo que se presenta es algo como esto. Viene el fluido, aquí hay una parte que se estrella directamente con la placa, otra parte del fluido la rodea, pero las corrientes, al igual que como lo comentábamos en el avión, no se encuentran acá instantáneamente, sino que hay una región en la cual hay una menor presión en la parte posterior del cuerpo. Es decir, vamos a tener una gran diferencia de presión entre
un lado y el otro lado de la placa, lo cual originará la resistencia al movimiento. Como estos bordes son tan pequeñitos, no habrá una significativa fuerza de fricción que contribuya a la fuerza de arrastre, a la fuerza de resistencia al movimiento, por lo que aquí solamente se debe a la diferencia de presión y en el primer caso solamente a la fricción. Pasando a ecuaciones, las características de resistencia al movimiento de un cuerpo se representan por un coeficiente adimensional, el coeficiente de resistencia al movimiento o de arrastre, C sub D, el cual se define de esta manera: C sub D es igual a la fuerza de resistencia al movimiento sobre 0.5 por la densidad del fluido, por la velocidad de corriente libre al cuadrado y por el área frontal, el cual es el área proyectada en un plano perpendicular a la dirección del flujo. Como habíamos mencionado, la fuerza de arrastre se debe a dos cosas: a la fuerza de fricción y a la diferencia de presión. Entonces, este coeficiente de resistencia al movimiento será igual a la suma del coeficiente de resistencia al movimiento debido a la fricción y el coeficiente de resistencia al movimiento debido a la diferencia de presión. Si tenemos flujo paralelo sobre una placa plana, que como vimos en la diapositiva pasada solamente depende de la fricción, pues el coeficiente de arrastre será solamente igual al coeficiente de arrastre debido a la fricción. Esta magnitud del coeficiente de resistencia al movimiento o coeficiente de arrastre es muy importante, vamos a tenerla muy en cuenta porque la vamos a utilizar cuando queramos conocer la fuerza de resistencia al movimiento. En este tipo de sistemas que hemos estado mencionando, un cuerpo sumergido en un fluido y una velocidad relativa entre los dos, hay unas regiones ya bien establecidas, que ya han sido muy estudiadas, que son las que vemos en este dibujo. En la parte de atrás del cuerpo, cuando pasa el fluido, como lo habíamos mencionado en el caso de la placa y en el caso del avión, vamos a tener una región en la cual las corrientes del fluido no se han encontrado. A esa región la llamamos la región separada. Es una región de baja presión detrás del cuerpo en donde ocurre recirculación y contraflujos. También aquí vamos a encontrar un punto que llamamos punto de estancamiento, es un punto de velocidad cero en donde el fluido se encuentra directamente con el cuerpo, es el punto de mayor presión, y a la región del fluido detrás del cuerpo en donde la velocidad se ha visto afectada por el hecho de que el cuerpo esté aquí, la vamos a llamar estela. Esas son regiones importantes, son regiones muy importantes porque los efectos viscosos y de rotación son más significativos en la capa límite, la región separada y la estela. Pasemos ahora a hablar de transferencia de calor. Ya hablamos de resistencia al movimiento del fluido, vamos ahora al otro concepto fundamental que es la transferencia de calor. En este caso, el número Nusselt puede ser calculado por medio de una ecuación de este tipo. Nusselt igual a una constante C por el número de Reynolds elevado a otra constante M y por el número de Prandtl elevado a otra constante N. Recordemos que el número de Nusselt es fundamental para determinar el coeficiente de transferencia de calor H por medio de esta ecuación, que es la definición del número Nusselt. Lo que hacemos generalmente cuando estamos trabajando en estos problemas de transferencia de calor por convección es determinar el número Nusselt, en este caso por medio de la primera ecuación. Después, con el número de Nusselt determinamos el coeficiente de transferencia de calor por convección H por medio de esta segunda ecuación y luego usamos ese coeficiente para determinar la tasa de transferencia de calor por medio de la ley de enfriamiento de Newton, que es esta ecuación, la ecuación de convección. Es decir, aquí nuestro coeficiente clave es el coeficiente de transferencia de calor por convección H. Para hacer estos cálculos necesitamos conocer algunas propiedades del fluido. Esas propiedades se encuentran tabuladas, pero dependen de la temperatura. Aquí manejamos varias temperaturas, por lo que hay que hacer es determinar un promedio de las temperaturas para ir a buscar en las tablas. Ese promedio precisamente se denomina temperatura de película. En este caso entonces será el promedio entre la temperatura de la superficie del cuerpo y la temperatura del fluido. Hallamos
esta temperatura película, vamos a las tablas, determinamos las propiedades que necesitemos y hacemos estos cálculos para conocer la tasa de transferencia de calor de nuestro sistema. Los coeficientes clave que definimos en esta clase, es decir, el coeficiente de arrastre y el coeficiente de transferencia de calor por convección, no permanecen constantes a lo largo del cuerpo, sino que van variando. Esa variación es como se presenta en este dibujo. Aquí tenemos una placa plana paralela al fluido, como lo vimos en la clase de capas límite. Cuando el fluido se encuentra con la placa, en lo que llamamos borde de ataque, empieza a formarse la capa límite. Inicialmente tiene un comportamiento laminar, el fluido viaja ordenado en láminas, posteriormente empieza a desordenarse en una fase de transición y termina siendo turbulento, muy desordenado, lleno de remolinos, pues los coeficientes van variando de esta manera. Inicialmente empiezan a disminuir su valor en la capa límite laminar, posteriormente empiezan a aumentar durante la transición, llegando a un máximo. Y cuando empieza la etapa turbulenta, empiezan a disminuir nuevamente. Sin embargo, nosotros, para nuestros cálculos, generalmente trabajamos con coeficientes promedio. Esos promedios se calculan por medio de estas ecuaciones. Determinamos la integral de los coeficientes puntuales de arrastre y de transferencia de calor. Y con esos coeficientes promedio es que pasamos a utilizar las ecuaciones que definimos para el cálculo de la fuerza de resistencia al movimiento y de la tasa de transferencia de calor. Bien, esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Aquí vemos algunas referencias si quieren estudiar más, si quieren profundizar un poco más en el tema. Espero que les haya servido mucho, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.